Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos Responde, un espacio donde queremos contestar tus preguntas que dejas todas las semanas luego del repaso de la lección en Estudiemos Juntos. Estamos hoy, como siempre, con Joel y con Sammy en la mesa y vamos a comenzar rápidamente con una oración para darle base a sus preguntas. Gracias. Hoy tenemos muchas preguntas. La semana pasada solamente tuvimos 2. Esta semana tenemos muchas y vamos a tratar de alcanzar las más que podamos en el espacio de tiempo que tenemos, y por eso vamos a comenzar rápidamente con una oración. Joel, si pudieras comenzar orando. Querido Señor, te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder saber hasta dónde llega nuestra mente y hasta dónde, Señor, ya es tu mente la que tenemos que dejar por fe que tú te manifiestes en el momento que tengas que manifestarte. Pero queremos crecer en el conocimiento de tu palabra y de quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos también simplemente recordarles que tal vez ya lo sabías, pero queremos hacerlo énfasis de nuevo. Nada de lo que decimos aquí es dogmático, simplemente estamos aprendiendo todos juntos y tampoco es que tenemos todas las respuestas a todas las preguntas que ustedes tengan. Estamos como ustedes en un proceso de crecimiento y de aprendizaje, así que tal vez hay algunas preguntas que no tengamos respuestas, pero como quiera, gracias por haberlas hecho. Y vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace Lorena Sandino y dice: los adventistas celebran el rito de la Santa Cena. Me gustaría saber por qué no se celebra las fiestas de las cabañas y demás fiestas que celebraba antes el pueblo de Dios. Para mí, no sé, para mí es que todas estas fiestas del Antiguo Testamento específicamente justamente apuntaban al sacrificio de Jesús, que la Santa Cena también apunta al sacrificio de Jesús. Pero todas estas otras fiestas y rituales no eran algo como lo que Jesús estableció en la Santa Cena que llamamos hoy, o la comunión, como lo llaman. Todas estas fiestas que habían antes duraban días y demás, y todas realmente apuntaban a algo del plan de salvación. Y creo que por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento que todas esas fiestas eran sombra y que ya caducaron, que ya quedaron clavadas en la cruz y que no hay necesidad de practicarlas ahora. El que las practique no es que es pecado practicarlas. El que quiera practicarlas las puede practicar. Pero sí, todas esas, dice Pablo, que ya no son necesarias porque ya Jesús murió y ya quedaron, el tipo cumplió el antitipo, o al revés, no sé cuál de los dos es. Pero la Santa Cena es un ritual que Jesús estableció para el nuevo grupo de cristianos que comenzó. Y me parece que esa puede hacer la diferencia. Sí, ahora yo quisiera simplemente decir que hay muchos cristianos que siguen guardando estas fiestas y sería bueno que nos encontremos con ellos y le preguntemos, porque ellos piensan que con base bíblica tendríamos que seguir guardando estas fiestas. Entonces a veces a nosotros nos enseñaron que todo caducó en la cruz, todas estas cosas. Y entonces hay, por ejemplo, ciertas corrientes cristianas que dicen el sábado también caducó en la cruz. Entonces nosotros tenemos también nuestros argumentos y eso. Pero yo creo que siempre vale la pena sentarse con la persona que todavía las guarda y decir, a ver, ¿por qué las guardas? ¿Cuáles son tus fundamentos? Y por ahí podemos aprender algo. Y por ahí nos argumentan como para darnos cuenta de que hay que seguir guardándolas, ¿no? Claro. Entonces, es más, estas fiestas también, yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene un estudio, un pastor amigo, que le da toda una proyección escatológica. Entonces, al tener una proyección escatológica, quizás también podría ser que todavía pueda seguir en vigencia, seguir guardándolas, ¿no? Ahora, sí, por lo que vemos en el Nuevo Testamento, estas cosas no pueden dividirnos, o sea, no podemos determinar que alguien es un mejor cristiano o un menos cristiano porque las guarda o no las guarda. Y para mí esa es la clave. Cuando yo digo tienes que seguir guardándolas, ya la palabra tienes, para mí no va de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento está enseñando. Y por eso creo que Pablo, el que quiera seguir practicando las que las practiques, pero no es que es una obligación para el cristiano y si no las guardamos es un pecado. Pero sin duda me gusta mucho el consejo de hablar con alguien así. Samuel, ¿cuál es la segunda pregunta? Dice Luz Elena López Izano, dice Maru Olivares, mi pregunta es mi pregunta es porque si Dios salva y su naturaleza es amor, Él no condena porque nuestra iglesia... Él no condena. ¿Por qué nuestra iglesia, por las doctrinas que tenemos como junta directiva, tomamos votos para disciplinar a las personas sabiendo que Dios es amor? ¿Cómo cambiar estos dogmas? Yo no sé realmente si la iglesia toma un voto de disciplinar por doctrinas. No sé. Sí, capaz que sí. Ojo, convengamos que son las iglesias locales las que disciplinan. Claro. Entonces cada iglesia local disciplina de acuerdo a lo que quiere disciplinar. O sea, no hay en la Biblia
y eso quiero aclarar, en la Biblia sí habla de disciplina, o sea, la disciplina no quita el amor. El problema es que nosotros muchas veces usamos la disciplina para excomulgar a alguien, cuando la disciplina de la Biblia es para rescatar a alguien, no es para sacarlo a la persona, ¿no? Para redimirlo. Que además tiene un aspecto de redención. Ahora, cada iglesia local determina por qué disciplina cada uno. La Biblia podría dar a entender que la disciplina tiene que ser cuando hay alguien divisivo en la iglesia. Y que no quiere cambiar. Claro, que se resiste a no seguir con el cuerpo. Y a tomar responsabilidad de que hizo algo malo. Ahora, que convengamos también de que todos los seguidores de Cristo siempre parecieron divisivos. Entonces, no hay, o sea, la disciplina es como los padres. Los padres disciplinan para bien. Hay padres que disciplinan mal porque simplemente castigan a sus hijos. Pero la disciplina es necesaria. En un cuerpo, en una comunidad de creyentes, la disciplina es necesaria también. Pero a veces usamos esa disciplina como una herramienta para castigar a la gente. Y eso no es bíblico. No, y yo me acuerdo que esto fue una de las cosas que me molestó. Un amigo lo estaban disciplinando, lo querían borrar de la iglesia porque había embarazado a su novia y yo no lo entendía y yo estaba parado en la mía de que no, tú sabes, eso no tiene ningún tipo de sentido y me trajeron a una, no voy a mencionar, pero me trajeron a algo importante y ahí me sentó, yo creo que lo he contado aquí antes en otras predicaciones, que me sentó y me empezó a hablar de la mujer adúltera. Tratando de explicarme por qué estaban haciendo por lo de la mujer adúltera. Que Jesús, según él, no apedreó a la mujer adúltera porque la trajeron mal. Pero yo le pregunto, o sea, que si hubiesen hecho los protocolos correctos, Jesús la pedía, me miró así con pena, como que sí. Y yo me quedé como que esto no puede ser. Entonces, no sé si en ese caso, yo como estamos hablando, nosotros es el amor, ¿me entiendes? Y si no estamos restaurando, ¿de qué vale la disciplina? Si lo estamos haciendo por castigo, yo creo que habría que definir qué es disciplinar, porque, por ejemplo, yo entiendo que hay ciertos casos. Por ejemplo, alguien que es un pedófilo en la iglesia y que se conoce y que no quiere cambiar y que quiere hacer daño a los niños. Para proteger a los niños y para protegerlo a él, hay que disciplinar de su manera, pero disciplinar no significa, como tú dijiste ahorita, dar de codo, rechazar, te odiamos, vete de aquí, no te queremos. O sea, tiene que haber algo redimido y es difícil realmente. A mí me pasó, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico por ejemplo, vino un anciano de la iglesia, viene a la esposa y me dice que el anciano, o sea, su esposo, estaba con un amante. Y entonces lo confronté. Y él me dijo que sí, reconoció que estaba con un amante. Y entonces yo lo tuve que disciplinar en el sentido siguiente. O sea, no hice un escándalo, pero le dije, mira, yo lo que te voy a pedir... Entonces lo confronté. Él se arrepintió. Sin embargo, no es que de un día para el otro dejas un amante. O sea, no es que... Yo sabía que el cargo que él tenía iba a ser un impedimento para el que él crezca. Entonces le pedí que renuncie, que no íbamos a decir por qué ni nada, pero que renuncie, y esa fue una manera de disciplinarlo, que renuncie a su cargo, y después yo trabajé con él para ayudarlo a restaurarse en su... toda función pública, cuando nosotros estamos en una doble vida, le hace mal al que está en pecado. O sea, si queremos restaurar al que está en pecado, tenemos que disciplinarlo con amor, no exponerlo, no humillarlo ante la gente, pero tenemos que presentarle una terapia. Por ejemplo, si yo me quiebro la pierna jugando al fútbol, tengo que hacer descanso. Pero hay personas que están en pecado viviendo una doble vida y pretenden seguir liderando en la iglesia. Eso está mal. A esas personas hay que disciplinarlas, hay que darle descanso. No humillándolos, sino para poder restaurar y para que puedan sanar. Muy bien, vamos entonces, Joel, a la tercera pregunta. Se me cerró acá. Tomás Abraham, creo. Esa misma. Esta es... Saludos familia, nuevamente gracias por la lección. Tengo dos preguntas. Si Jesús ora por la unidad de sus seguidores para que sean uno, como Él es uno con el Padre, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para construir esa unidad en un solo cuerpo, que es Cristo, ¿cómo podemos los adventistas del séptimo día justificar la importancia de nuestras doctrinas distintivas en comparación con el llamado bíblico a la unidad cristiana? ¿Es posible que el énfasis en esas doctrinas limite el cumplimiento del deseo de Jesús de que todos sus seguidores sean uno? Gracias y muchas bendiciones. Es que yo creo que a veces pensamos que la unidad tiene que ser doctrinal. No. Y podemos pensar cosas diferentes y seguir unidos. Yo creo que es más una actitud hacia lo que creemos y hacia las personas de... Es que la Biblia, el Nuevo Testamento me habla de solamente una unidad. Se llama unidad en el Espíritu. Eso. O sea, en el Espíritu Santo. Son los que muestran el fruto del Espíritu con la persona que
tiene el fruto del Espíritu, con esa persona estoy unida, a pesar de que crea cosas diferentes. Eso hace. Ese es el problema. O sea, porque en este momento ni en las iglesias que tienen el mismo credo, dentro de esa iglesia creen lo mismo. O sea, todos creemos. Acá, por ejemplo, nosotros tres no creemos lo mismo. Tenemos diferentes énfasis y no por eso nos separamos, sino que dialogamos y crecemos los unos con los otros. Y aunque al final dialogamos y como quiera estemos en desacuerdo, seguimos unidos. Eso de separar a alguien por creencias diferentes es una invención de la iglesia medieval, es una invención de la iglesia de Constantino. Se confirma con Constantino. Son las actitudes malas las que nos hacen que una persona se separe del cuerpo de Cristo. Pero no el hecho de que alguien crea con la Biblia algo que leyendo la Biblia llegó a esa conclusión. Bueno, habrá que seguir orando y habrá que seguir aguantando a esa persona con esa conclusión diferente. Y si nosotros estamos seguros de lo que creemos, no tenemos por qué sentirnos amenazados porque otra persona crea de otra manera. No, y Pablo lo lleva más allá porque cuando leemos, me gusta cuando dice lo de la iglesia, cuando vemos, por ejemplo, las cartas de Corintio, que es una carta respondiendo a una carta donde le están diciendo, mira, esto está pasando en nuestra iglesia, resuelve. Y estoy seguro que ellos pensaban que Pablo le iba a hablar de una manera doctrinal y decirle, sí, es verdad, ustedes están bien doctrinalmente, ellos no. Pablo finalmente le decía, lo más importante es el amor, ¿sabes? Que si comen carne sacrificada, que sabemos que los ídolos no son ciertos, pero mira, lo que hay que hacer es que se amen. Para Pablo también una de las cosas importantes era cómo definíamos la salvación, si era por gracia o era por obras, ¿no? Por eso en Gálatas él comienza diciendo, hay un grupo de judaizantes, pero Pablo tampoco dice echen, sino no les hagan caso. ¿Por qué? Porque los judaizantes lo que trataban de hacer era controlar y querían imponer su manera de ver de ver las cosas a la gente. Cuando nosotros tenemos el Espíritu no imponemos a nadie nada, contagiamos a la gente de lo que estamos viviendo porque somos felices con eso. Cuando nos queremos salvar por obras, queremos imponer y queremos controlar y queremos que todos piensen igual a nosotros porque justamente eso muestra que no estamos seguros de lo que creemos tampoco. Cuando yo quiero imponer a alguien mi creencia, quiere decir que no estoy muy seguro de lo que creo. Bueno, David. Sí. Entonces, en resumen, lo que tendríamos que enseñar es Jesús. Sí, las doctrinas distintivas están buenísimos, que tengamos doctrinas distintivas, pero no tenemos que, porque tenemos doctrinas distintivas, decir que el que no crea estas doctrinas no son hermanos nuestros. Exacto. O que estamos desunidos porque no creemos lo mismo. Y total, el Espíritu nos llevará entonces a toda verdad. Exacto. Ya. Bueno, de paso, abundando en eso, me hice pensar. La parábola del buen samaritano creo que es un buen ejemplo. Correcto. El samaritano no tenía ninguna de las creencias en comunes todas con el judío, sin embargo, actuó con amor y Jesús dijo, ese es el ejemplo que hay que seguir, no el otro. Muy bien, David nos hace una pregunta que tiene que ver mucho con la primera que hicimos y simplemente voy a leer la parte final. Él dice, ¿creen que las leyes mosaicas y mandatos de sacrificio, holocausto, representan una verdad progresiva de Dios, o sea, que llevan o apuntan a Jesús, o por el contrario son una mala interpretación de su carácter como cualquier pueblo pagano? Yo creo que las leyes mosaicas que Dios dio tenían un propósito sin duda para apuntar a Jesús progresivo, porque eran practicarlas, recordando que iba a llegar el Mesías hasta que el Mesías llegara. Pero lamentablemente, como pasa con muchas de las cosas que hacemos habitualmente, tradicionalmente, llegan a perder el sentido, llegan a perder ese sabor, llegan a perder el propósito. Y me parece que el pueblo judío llegó a un punto que en Isaías Dios le dice, basta ya de sacrificios, basta ya de holocausto, ya me tienen hastiado con sus sábados, me tienen hastiado con todo. Yo lo que quiero ya con todo esto era que ustedes hicieran justicia, que atendieran al huérfano, que amen. Y yo creo que se perdió sin duda lo que realmente quería Dios hacer a través de ella. Correcto. Ahora, para mí también Dios, para enseñar algo, toma de lo que la gente estaba acostumbrada para poder ellos entender. Pero, por ejemplo, en la ley de los sacrificios, que sin embargo nosotros vemos que al final del Antiguo Testamento Dios, por medio de los profetas, dice, no quiero sacrificios ni nada por el estilo. Pero en las leyes de los sacrificios había muchas diferencias con cómo hacían los paganos los sacrificios. Por ejemplo, en los sacrificios paganos era el sacerdote el que sacrificaba a la persona. En cambio, en los sacrificios judíos era el israelita que sacrificaba a la víctima por su pecado. Y después, generalmente los sacrificios judíos, a pesar de que ellos después
hacían 1000 sacrificios para inaugurar el templo y eso, los sacrificios judíos, no digo todos, pero en su mayoría, eran bien aprovechados porque eran para comer. O sea, ahora, por ejemplo, nadie que está haciendo un asado en una casa está diciendo estoy haciendo un sacrificio y como qué malos que somos por comernos un asado. Sin embargo, la gente se lo come y nadie está... O sea, entonces Dios tomaba esas figuras que la gente hacía todos los días para mostrar, hacer una sombra de lo que venía. Así como Jesús después tomó el pan y el vino que era algo que se comía todos los días, usarlo para hacer una enseñanza sobre él tomó la carne, que era algo que se comía también bastante todos los días, para enseñar una enseñanza, o sea, dar una enseñanza que iba a ser una sombra de lo que él venía. Entonces, en la medida que vamos viendo que va progresando, vemos que cada vez los profetas dicen, no, la esencia no está en la forma, en esos sacrificios. Los sacrificios no perdonan pecados, es Dios el que perdona pecados. Entonces Dios a nosotros nos toma de donde estamos y nos lleva de a poco hacia donde Él está. Bien. Muy bien, Sammy, ¿cuál es la próxima? Se estuvo hablando de seguir perdón, esto fue de Joel Drank. ¿De qué? The Coffee. Joel Drank the Coffee. Qué bueno, buen provecho. Ajá. Dice, se estuvo hablando de seguir al Jesús bíblico, no uno creado por el ser humano. Pregunta, ¿no es un Jesús creado el pensar que el Hijo de Dios encerrado en un cuarto del santuario, el lugar santísimo, he escuchado que últimamente hay un grupo que piensa que esta caracterización es simplemente una espiritual o modal en lugar de ubicación física? En otras palabras, que es una función de Jesús, no una ubicación física en el cielo. Yo creo que al final del día no importa si es física, si es literal o demás, yo creo que el trabajo que hizo y que hace Jesús es lo importante. Y si hay gente que piensa así, hay que preguntarle por qué piensa así. Y si hay gente que no piensa así, hay que preguntarle por qué no piensa así y tenemos que seguir investigando. Exacto. Muy bien, Joel, ¿puedes leer la próxima pregunta? Sí. Dios es uno solo. Lo que pasó es que para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos comprender su carácter, se humanizó. Así ya lo sentimos como uno de los nuestros, pero bueno e intachable. Lo que me lleva a concluir que sí se puede, pero como tenía que irse al cielo nuevamente, a ver, no entiendo bien cómo... Lo que me lleva a concluir que sí se puede, pero como... Que sí se puede. Pero como tenía que irse al cielo nuevamente... Pues dejó su Santo Espíritu para ayudarnos a conocerle y a transformar nuestra vida para nuestro beneficio y el de nuestro prójimo. ¿Creen ustedes que no...? Sí, ¿creen ustedes que más o menos comprenda? Ella está viendo si tiene si entiende bien la deidad, según lo que ella expuso ahí. Si estamos de acuerdo con que ella tiene un entendimiento de la deidad, correcto. Con ver que Dios se hizo hombre. Sí, yo no sé si si el Espíritu Santo fue porque Jesús tenía que irse al cielo y tenía que ir al Espíritu Santo. Yo creo que la deidad trabaja en equipo y cada cual tiene una función que hacer. Y yo creo que la función del Espíritu era justamente lo que tenía que hacer. Pero no era porque Jesús, como tenía que irse para el cielo, tenía que... No sé si estoy entendiendo bien lo que está diciendo. Lo que pasa es que Jesús nunca dejó de ser... O sea, una vez que se humanizó, no dejó de ser humano. Y entonces Él va a permanecer humano por la eternidad. Eso así lo entiendo yo y así pareciera dar a entender la Biblia también. Entonces sí era necesario el Espíritu, porque el Espíritu hace lo que Jesús hizo, le da significado a lo que Jesús hizo. Sin el Espíritu nosotros no podemos ver a Jesús. Podemos ver a Jesús histórico, a un judío que estuvo en Palestina y que fue carismático y que tuvo muchos seguidores, pero no vemos al Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos toma la mente, entonces podemos entender el significado de Jesús. Sí, así que yo creo que está correcto. Siempre en diferentes roles. Exactamente. Muy bien, Araceli Euseda dice: buenas tardes, pastores, Dios les siga bendiciendo en este estudio. Siempre he escuchado de la Trinidad, pero ahora es deidad. Cuando hablamos de la deidad, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que son las tres divinas personas? Esa pregunta me la hizo una persona. Ella solo cree en Jesús, Jesús hecho carne. Gracias, bendiciones. Yo creo que eso de tres divinas personas es algo que se adaptó, pero la Biblia no habla de... O sea... Sin duda los tres tienen cualidades divinas porque son Dios. Pero el hecho de que se les llame tres divinas personas no creo que... Lo que pasa es que esto es teología. O sea, teología al estilo griego. Es definir qué es Dios. Y los judíos nunca intentaron definir qué es Dios. Ellos simplemente sabían que había un Dios.
Entonces, después vino la teología trinitaria, está la teología trinitaria, la teología unitaria acerca de Dios y la teología modalista. Y no sé si habrá alguna más, simplemente esas, yo ahora me acuerdo de esa. La trinitaria es decir que hay un Dios, pero 3 personas. Después está la teología unitaria, que dicen que hay un Dios ¿Manifestado o no? No, esa es la modalista. Okay. Que Dios se manifiesta en Jesús, se manifiesta en el Espíritu Santo, se manifiesta en diferentes formas. Y después está la unitaria. La unitaria, que Dios es solamente una persona y de acuerdo al momento es el Espíritu Santo o es Jesús o es el Padre, pero es la misma persona. Y después está la otra, que no me acuerdo cómo se llaman, que es la que creen los testigos de Jehová, que está... que sería la arriana, que está Dios el Padre, que en algún momento generó al Hijo en la eternidad, y el Espíritu Santo es la influencia, es el Espíritu que une al Padre con el Hijo y que nos une a nosotros con el Padre. Entonces, yo creo que entrar en todas en esos detalles de determinar qué es Dios no es algo que nos compete a nosotros. Claro. O sea, es demasiado grande Dios para poder definirlo. Sí podemos entender cuáles son las funciones de Dios, que Dios nos ama, que Dios es un ser con el cual nos podemos relacionar, y después en esas que algunos le llaman manifestaciones, en otros le llaman personas, otros le llaman un Dios con diferentes funciones, tenemos que saber que Dios el Padre es el que nos ofrece la salvación, Jesús es el que ejecuta la salvación y el Espíritu es el que hace una realidad la salvación dentro nuestro. Bueno, con eso que dijiste, yo creo que las próximas 2 preguntas que teníamos, que es la que hace John Pablo Esquera Palacios, y la que hace Juan Carlos Ramírez Acevedo, me parece que ya están ahí cubiertas porque justo hablan de que es 3 en 1, cómo podemos entender eso y que el Espíritu es el mismo Cristo en otra forma, que si podríamos aclarar eso, y creo que ya Joel con ese comentario creo que ya contestó esa. Vamos a la de Joaquín López. Sí. Creo que tiene que ver con el Espíritu también. Sí, la de Joaquín López es lo es mismo, esto. Sí, es lo mismo. Vamos para la próxima, la de Miguel Rojas. Miguel dice, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el juicio fue entregado al Hijo? Creo que tú hablaste algo de eso. Bueno, el juicio, que es habría que empezar definiendo qué es el juicio de Dios, eso ya lo hemos hablado. Pero Dios dice, Jesús mismo dice que Él no juzga a nadie. No sé si esto Dios lo dijo para que nosotros entendiéramos con las palabras, pero ¿qué juicio fue entregado al Hijo? Bueno, el juicio de redimir a la tierra, de salvar a la tierra, el juicio de rectificar quién es el carácter de Dios en el mundo para que lo pudiéramos conocer. Y hay 2 cosas que para mí que son importantes aclarar. Por ejemplo, está el juicio del pecado y el juicio de Dios. O sea, cuando el pecado aplica justicia, exige muerte. Eso es lo que hace el pecado. Y yo le llamo a eso el juicio del pecado. Después está el juicio de Dios, que está muy claro en el Nuevo Testamento. Cuando Dios aplica justicia, justifica. Y la justificación es salvación. Claro. Entonces, el juicio que Dios le entrega al Hijo es el juicio de Dios. Por eso Dios se lo entrega. No es el juicio del pecado. El pecado, es más, no le quiere entregar el juicio a nadie. O sea, el pecado simplemente exige muerte. Y por eso la paga del pecado es muerte. Pero entonces, por eso, por ejemplo, cuando Pablo en Romanos habla de la justicia de Dios, siempre habla de su justicia, no ni la justicia nuestra, la justicia del pecado, sino la justicia de Dios. Y siempre Pablo, cuando habla de la justicia de Dios, habla de una justicia para salvación. Entonces, cuando Jesús dice que Él no juzga a nadie, entendemos que es el prejuicio de como el pecado hace. Él no está él no juzga como el pecado, como los humanos, pero exacto. Sí el juicio de Dios lo tiene Jesús. Exacto. Ajá. Ok, muy bien. Próxima pregunta, Joel, de James Rivera. Muchas gracias. Me ha surgido una pregunta que por favor me gustaría que me ayuden a comprender mejor. Ustedes afirman, tal como dice la Biblia, que el pecado y no Dios es el que condena. Entonces, ¿cómo explica la doctrina de la sustitución penal que todo el cristianismo sostiene, incluido la Iglesia Adventista? Muy bien, yo no sé a qué se refiere con la doctrina de la sustitución penal. No sé si ustedes saben. Nosotros, como éramos pecadores, teníamos que morir.
Entonces Que Dios pedía. Que Dios demandaba muerte y por eso Jesús tuvo que morir. Claro, que Dios demanda una muerte, entonces Jesús viene para morir. Para que Dios esté contento de que... Ok, bueno, para mí está muy claro que la Biblia enseña que Dios nunca pidió la muerte para el pecado, al contrario, Romanos dice que es la paga del pecado, la muerte. Y por eso cuando Dios a Adán y Eva le dice, no coman de este fruto porque cuando coman de él morirán, nunca le dice, los voy a matar. No, van a morir porque esa es la consecuencia del pecado. No es algo que Dios no condena de esa manera de matar. Digo, no condena de ninguna manera. No sé, Joel, ¿te voy a decir algo? No, o sea, también, o sea, eso es lo que, o sea, la expiación, el tema de la expiación, o sea, muchas veces lo entendemos de la manera pagana. Y entonces pensamos que Dios estaba enojado con el pecador. O sea, hay una doctrina de la expiación pagana y era que los dioses estaban enojados y los seres humanos tenían que hacer sacrificios para que los dioses queden contentos y aplacar y apaciguar a los dioses. Justamente a esa teoría de la expiación pagana muchas veces se le interpreta cuando se habla de expiación dentro del cristianismo, pero cuando nosotros analizamos la Biblia y los evangelios, vemos que Dios no está enojado con el hombre pecador, sino que es el hombre que está enojado con Dios. Y cuando analizamos la historia de Jesús, justamente podemos corroborar, no solamente en una teología, sino en los hechos, que somos los seres humanos los que estamos enojados con Dios, y que el que hace el sacrificio no es el ser humano para apaciguar a Dios, sino que es Dios que hace un sacrificio para apaciguar al ser humano. ¿Cuál es el sacrificio que hace? Envía a su Hijo para mostrarnos su amor, para revelarnos lo que cantaban los ángeles el día que Jesús nació, que dijo, buena voluntad para con Dios y los hombres, en la tierra paz y buena voluntad para con Dios y los hombres. O sea que estaban diciendo, Dios no está enojado con los seres humanos. A pesar que ustedes piensan, como los paganos, que Dios está enojado con ustedes porque han pecado, quiero decirles, dicen los ángeles, queremos decirles que Dios tiene buena voluntad para ustedes a pesar de que hayan pecado. ¿Y por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir? Dios tuvo que morir para entregar la vida que nos pone en armonía con Dios. O sea, sin la muerte de Jesús, primero hay dos cosas. Hay una muerte sí representativa. ¿Cuál es la muerte representativa? Un hombre perdió la tierra, un hombre tenía que salvarla. Entonces Dios se hace humano. Entonces la única manera para mostrar el amor de Dios, la única manera, vos lo tenés que mostrar hasta el fin. Si no lo mostrás hasta el fin, todavía no sabés si una persona ama. Es cuando una persona entrega vida, que es la mayor evidencia de amor que hay. Entonces era necesario que Jesús muera. Primero, era necesario que muera para que todo el mundo pueda ver que Dios ama. Y segundo, era necesario que Jesús muera para despojarse de la vida que había consumado en la cruz para poder entregárnosla a nosotros y nosotros ser participantes de la naturaleza divina. Aparte que también yo creo que la paga del pecado es muerte y eso tiene que pasar. O sea, no es que Dios puede decir, bueno, voy a evitar entonces, nadie va a morir, no se preocupen, nadie va a morir. No. El pecado exige, y por eso el pecado es tan malo, es tan tóxico, que el pecado exige muerte, y yo creo que Dios por eso tomó nuestro lugar y murió lo que el pecado exige. O sea, que fue por el pecado. O sea, cuando Romanos 5 dice que hemos justificado por su sangre, seremos salvos del castigo por medio del... El castigo no era, o la ira... Esa ira o ese castigo es el del pecado que trajo, no es lo que de parte de Dios. Sí, porque muchas veces pensamos que es el castigo de Dios. Dios tiene que castigar al que peca. No, Dios no es el que castiga, el pecado murió porque el castigo que te tocaba de parte de Dios se lo dieron a Jesús. Es que si Dios castigara... El castigo de parte de Dios no le toca. Por eso te digo, exacto, que esto es lo que te digo, que entonces el castigo que nos tocaba se lo dieron a Jesús. Eso es lo que a muchas personas piensan. Sí. Pero entonces era el castigo del pecado. Correcto, no el de Dios. Si Dios castigara al que peca, no daría libertad. Es como, por ejemplo, tenemos un país donde hay un dictador y el dictador no los deja salir del país. ¿Qué libertad está dando? No está dando libertad. Entonces, porque al que sale del país lo mata, o al que quiere intentar lo mata. Entonces, si Dios me va a matar a mí porque yo me porto mal, entonces Dios no me estaría dando libertad. Dios tiene que darme libertad a mí para morirme si quiero, pero ¿quién me va a matar? Es el pecado. La consecuencia. Es la consecuencia de no estar con Él. Y eso es un ejemplo muy bueno de la tergiversación del carácter de Dios que hemos tenido en la oscuridad que estamos. Muy bien, el tiempo está corriendo. A dos voces dice, ¿cómo es juzgado el príncipe de este mundo si el juicio de Dios es salvación? Perdón.
La Biblia describe claramente que la muerte, el falso profeta y Satanás serán destruidos. ¿Cómo pudiésemos entender ese juicio contra el príncipe de este mundo y su destrucción? Bueno, no sé si Dios juzga a los ángeles de la misma manera que juzga a No, y los también puede hombres. ser la misma consecuencia. O sea, puede ser la misma consecuencia del pecado. O sea, es lo Correcto. mismo. Claro, yo voy a decir algo que no... Sí. que va a despertar muchas, no sé, va a despertar muchas inquietudes, pero es para que lo analicen. Pero, por ejemplo, cuando dice que ¿quién es la bestia? La bestia, el falso profeta y Satanás y el dragón, creo que es lo que dice Apocalipsis. La bestia y el falso profeta Sí. dice que fueron echados al lago de fuego, Ujú. pero sin embargo después dice que, bueno, que después, o sea, que están en el lago de fuego. Bueno, no sé si voy a decir esto, porque entonces no voy a tener tiempo ahora para demostrar Claro, todo sí. lo que tengo que Sí, decir sí. y entonces va a quedar, quizás me van Por a el hacer tiempo, decir sí. algo que no diga. Claro. Pero Jesús podía morir, cuando se humaniza puede morir. Yo a lo que voy es, bueno, me voy a tirar ya para que nadie sospeche nada malo, pero yo, de acuerdo a mi interpretación de Apocalipsis, yo creo que el falso profeta y la bestia, al final va a ser la humanización de los demonios. Que eso creo que el Apocalipsis habla sí, de eso. sí, Entonces, esa humanización puede morir sin que los demonios realmente dejen de existir. ¿Se Sí, porque en entiende? Apocalipsis capítulo 19, 20 dice, fueron capturados la bestia y el falso profeta que habían hecho milagros delante de ella. Con esos milagros quería engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. Y en Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engañó a esa gente, será arrojado al lago de fuego de azufre donde están la bestia y el falso profeta. O sea, evidentemente no están destruidos. Están Ahora, sin duda que está hablando en símbolos Claro, todo esto. sí. Pero yo creo que esos detalles tampoco, no se agarren de lo que dije ni nada por el estilo. O sea, son detalles que tenemos que seguir analizando y estudiando para ver qué significan. ¿Y qué va a hacer Dios con Satanás? A mí me interesa lo que Dios va a hacer conmigo. O sea, después lo que haga con Satanás, que se la arregle Dios con él y que Satanás se la arregle con Dios. No está en nuestra esfera decidir eso y ahora lo que tenemos que saber es qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, los seres humanos. Claro. Y qué es lo que hizo Dios con nosotros, ¿no? Muy bien, Sammy. Dice una pregunta. Decimos que el hombre pecó y Dios vino a buscarlos y prometió mandar un salvador pero tardó 4,000 años. Luego viene el Mesías y ya van poco más de 2,000 años y no regresa. Quizás soy impaciente por eso, pregunto. Honestamente, de la manera que contestaría eso es que ya Él está con nosotros. Que a veces le damos tanto énfasis a cuando Él venga y no disfrutamos ya del beneficio de que Él está con nosotros y ahora entramos en misión, disfrutémonos su presencia, compartámoslos con los demás, vivamos la experiencia de tenerlo en nuestra vida. Y Él va, no es que estoy diciendo que no viene, entonces viene, Sí, pero... claro. No, y también recordar que el calendario de Dios y el tiempo es diferente al nuestro. Claro. La Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O no podemos... El tiempo de Dios es perfecto irrelevante y por para eso nosotros. en los evangelios cuando llegó el tiempo asignado, no el evangelio, Pablo creo que es el que dice que cuando llegó el momento, llegó el tiempo, Cristo vino y murió por nosotros. Uh-huh. O sea, el tiempo de Dios es el perfecto y cuando Él llegará va a ser el mejor momento. Uno de los grandes problemas que hemos tenido quizás muchas veces, especialmente como denominación, es haber puesto tanto énfasis en el acontecimiento que nos olvidamos de Cristo. Y nos olvidamos que cuando, creo lo dijimos en la lección a esto, que cuando dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, si nosotros analizamos el contexto, no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino que está hablando cuando Él venga a través del Espíritu Santo y nosotros comencemos a vivir la experiencia de estar en Cristo. Cuando tenemos a Cristo ya tenemos todo, o sea, no tenemos que estar tan ansiosos por la segunda venida de Cristo. Con tener a Cristo hoy, con entregar nuestra vida, con encontrar el control de nuestra vida ya a Cristo hoy, ya tenemos el reino. Y no tenemos que estar tan ansiosos por el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, sino que estar más ansiosos porque Cristo viva en nosotros. Muy bien. Valeria, ¿quién lee la de Valeria? Joel fue el que habló del Opus Dei. Que dice, muchas más gracias por el tiempo de ustedes, por estas enseñanzas, son muy valiosas. Me quedé escuchando y pregunto cómo Dios es el Opus Dei. O sea, Dios no es el Opus Dei para mí. El Opus Dei, o sea, ojo, no estoy hablando de la Iglesia Católica. De la orden de la Iglesia Católica, del Opus Dei. Pero Opus Dei significa obra de Dios. La obra de Dios es Jesús. Uh-huh.
Y por eso digo yo, Jesús es la obra de Dios, Claro. es el Opus Dei. La revelación. Salim Hernández nos pregunta, buenos días, qué buen estudio. Pregunto, ¿podemos nosotros estar enseñando el bien y el mal también? Si suprimimos la creencia y realidad del mal en el futuro por no saber de él, ¿podría desaparecer? Si suprimimos la creencia y realidad del mal en un futuro por no saber de él, realmente no entiendo esa última parte, Salim, ¿No perdón. entendiste la pregunta? No, tampoco. No entiendo. Si Bueno. acaso no la vuelve a... Bueno, él acaba también dice, porque, es una continuación. O no sé, es otra. No, fue Ok, otra, ok. fue otra. ¿Por qué en las iglesias se predica más de los eventos futuros y sus estudios, así como definir los lugares santos o dónde trabaja Dios, en vez de enseñarnos más de lo importante que es relacionarnos con Dios? Este estudio debería de ser un ejemplo de lo que se debería predicar y cómo predicar. Que Dios los bendiga. Gracias por toda su ayuda. No, sin duda, yo creo que, como hemos dicho antes, por eso es que el cristianismo, todo el cristianismo está corrompido. Porque hemos dejado de predicar a Jesús, hemos dejado de seguir a Jesús y estamos predicando instituciones, estamos enseñando religión falsa, en vez de levantar a Jesús. Con Jesús esto mismo no dijo. quiere decir que nosotros estamos más allá Claro. del bien y del mal. Nosotros estamos en un peregrinaje que hemos descubierto esto y estamos tratando de salir de eso, de salir de un espíritu, no de salir de ningún lugar ni nada, sino de salir de un espíritu para entrar en el espíritu de Cristo y poder invitar a toda la gente que quiera también hacer el foco en Jesús Exactamente. y no en otras cosas que no sean Jesús. Bueno, nos fuimos un poquito más del tiempo, pero muchas gracias por someter todas estas preguntas. Realmente nos alegra mucho que tengan estas preguntas y realmente vamos a tratar de contestarlas todas cada vez que las tengamos, aunque nos pasemos un poquito del tiempo. Nada, gracias. Sammy, ¿podrías terminar con oración? Sí. Qué lindo saber, Señor, que tenemos acceso directo contigo, así que todas estas inquietudes, Padre, seguimos pidiendo de tu dirección, pero sobre todo tu presencia, Señor, que nos acordemos que más allá de querer entender, como dice Pablo, lo más importante es el amor. Podemos tener todo entendimiento, pero lo más importante eres tú, Señor. Así que brilla en nosotros para que también tu luz pueda brillar a todo el que nos rodea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo, por contestar estas preguntas. Recuerden que todos los domingos, los lunes, son 2 días para que usted escriba sus preguntas ahí en el chat de nuestro canal de YouTube y vamos a contestarlas en Estudiemos Juntos Responde. Dios te bendiga.